Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Jäger y en el vídeo de hoy os traigo el análisis y review del capítulo 137 del manga de Shingeki no Kyojin. Estamos ya en la recta final de la obra, solo quedan 2 capítulos para que finalice y este capítulo 137 ha descartado muchas posibilidades, ha cerrado muchos puntos y ha dejado momentos icónicos que yo al menos voy a recordar durante mucho tiempo y probablemente muchos de los que estéis viendo el vídeo también. Probablemente haga este mismo vídeo con los 2 capítulos restantes que quedan del manga, analizando cada uno de ellos, hablando sobre lo que puede suceder y reaccionando ya en ese capítulo 139 al final de la obra. Veremos si lloramos mucho o no, pero si no queréis perderos esos vídeos y todos los que vienen además en el canal, que creo pueden gustar bastante porque pues estoy preparándolos y creo que puede quedar un contenido. He mirado para allá, no sé por qué, como si tuviera algo, ¿sabes? Pero no tengo nada. Si queréis ver también todos esos vídeos que estoy preparando, pues os animo a suscribiros, ya que como estaréis viendo por este maravilloso espacio, hay mucha gente que ve los vídeos y no está suscrita. Y por mucha gente, es mucha gente. Así que si no estáis suscritos y estáis viendo el vídeo, os animo a que lo hagáis, a que activéis la campanita y compartáis pues el vídeo o el canal a vuestros amigos, conocidos, gente que le gusta el anime, el manga y demás. Y dicho todo esto, vamos a comenzar a hablar de lo sucedido en el capítulo 137 del manga de Shingeki no Kyojin porque... tremendo capitulazo. El capítulo comienza con Zeke dándonos una lección sobre la vida, y nunca mejor dicho, ya que habla sobre el objetivo de la misma, que es expandirse, es reproducirse, es seguir existiendo. Pero como todo tiene algo que le hace frente a la vida, se le opone la muerte. Zeke habla de cómo la vida de manera automática intenta expandirse, intenta aumentar sus números, pero de cómo también, de una manera natural, toda esa vida acaba muriendo, acaba extinguiéndose. Y ese es el objetivo de la extinción, acabar con todo lo que tiene vida. Todo este discurso de Zeke parece realmente el autoconvencimiento de alguien derrotado de que lo que está pasándole es inevitable, de que no puede hacer nada para impedirlo. Y aunque parece que no tiene un fin, al final enlaza todo esto con Ymir. Explica cómo a pesar de todo ella se resiste siempre a desligarse del mundo, a desligarse de la vida. Y si nos damos cuenta, Zeke y Armin están representando las dos partes de la mente humana. Todo el mundo tiene en su cabeza la dualidad entre luchar ante lo que se te oponga y dejarse vencer. Por supuesto, Zeke es la parte derrotada, la parte resignada a aceptar ese destino inevitable, que en este caso es la muerte, es la exterminación de la raza humana. Y por el otro lado tenemos a Armin, la persona que se resiste a aceptar ese destino inevitable, o más bien que sabe valorar lo que hay antes de ese destino. Como digo, es una confrontación de dos ideales, ya que Zeke acepta la muerte como una forma de liberación. Habla de cómo durante la vida somos manipulados y la muerte es la única manera de liberarnos de esa manipulación. Y es que realmente parecen simples excusas de alguien que se ha dado por vencido y que simplemente quiere justificar esa actitud. Pero de nuevo Armin rechaza esa idea y expone cómo realmente todas esas pequeñas cosas que componen la vida son lo que hacen que merezca la pena. Pone varios ejemplos con los que a mí se me escapa la lágrima, como pasear por el mercado, dar de comer a una ardilla, echar una carrera junto a 2 amigos suyos como son Eren y Mikasa, hacen que todo haya merecido la pena. Todo, incluido ese inevitable final. Vemos cómo durante la conversación Armin y Zeke juegan con la arena, por así decirlo, y Armin encuentra un objeto, un elemento, que es una de las hojas que caían del árbol hacia el que corría con Eren y Mikasa, uno de esos recuerdos que él atesora. Pero lo que Armin ve como una hoja de árbol, Zeke lo ve como una pelota de béisbol. Recordemos que la pelota de béisbol es uno de los elementos más representativos de Zeke y más valiosos para él, ya que es lo que jugaba de pequeño, con lo que aprendió esa técnica de lanzamiento que luego le caracterizó como Titán Bestia, y le trae recuerdos de esos días jugando con su mentor. Zeke se da cuenta de que ese punto de vista de Armin realmente sí que tiene una base bastante potente. Al final, esa bola de béisbol o ese recuerdo de los días jugando hace que quiera revivirlo una vez más. Él no se esperaba que el hecho de lanzar una pelota o de recibirla fuera a implicar tanto a lo largo de toda su vida. Y que solo eso hace que ya merezca la pena vivir de nuevo o luchar por la posibilidad de volver a vivirlo. Y él lo dice más adelante en ese capítulo, sigue pensando que su plan de la eutanasia de la raza eldiana, de los titanes,
no es del todo negativa, no es errónea, porque al final también lucha por unos ideales similares. Lo que pasa es que está excluyendo una parte de la humanidad de todo ello. Y por eso, aunque no piense que es del todo erróneo, decide dar un paso atrás y ceder ante lo que le está proponiendo Armin. Y aunque, como mencioné al inicio, Zeke y Armin no saben si pueden volver al mundo de los vivos, llaman a todos esos personajes, a todos esos titanes que se mantienen conectados por el camino. Grisha, Ymir, la de historia, Berthold, Porco, Marcel, Shaver, todos y cada uno acuden a la llamada de Zeke y este les pide sus fuerzas, sus energías, para luchar y para ayudar a toda esa gente que está luchando, valga la redundancia, contra el plan de Eren. Y es aquí cuando llega el momento más importante de la escena porque aparece Ymir. Vuelve porque, como decían al inicio, no ha decidido todavía desligarse por completo de la vida. Y yo creo que es la forma en la que ellos vuelven, porque Ymir ha acudido a la llamada de Zeke. Si Ymir no hubiera acudido a esa llamada, no hubieran podido volver por mucho que tuvieran al resto de titanes. Es decir, podemos suponer que Armin, de nuevo convenciendo a Zeke, ha vuelto a salvar a la humanidad. Si Armin no hubiera convencido a Zeke, Zeke no hubiera llamado al resto de personajes. Por lo tanto, esa faceta de Ymir, esa faceta todavía ligada a la vida, no hubiera sido respondida. Así que de nuevo vemos como la decisión de Levi capítulos atrás de salvar a Armin por encima de Erwin es acertada. Al inicio de la historia y hasta el momento en el que Erwin muere, se necesita un líder dispuesto a sacrificar todo. Y esto es luego algo que Armin intenta aplicarse, estar dispuesto a sacrificar todo para conseguir un objetivo. Pero en este caso es al contrario. Se necesitaba alguien que no estuviera dispuesto a sacrificarlo, que no estuviera dispuesto a sacrificar la vida, que no estuviera dispuesto a sacrificar a la gente para cumplir su objetivo. Con todo esto, Zeke y Armin regresan al mundo de los vivos, regresan a la batalla, a pesar de que esto suponga, y esto Zeke lo sabe, la muerte del personaje. Llama a Levi para que acabe con su vida y por tanto acabe con el plan de exterminación, para que acabe con el retumbar. Y la conversación que tiene consigo mismo antes de que muera me parece increíble, es muy buena. Sus últimos instantes son un autorreproche, un reproche a sí mismo, a no saber disfrutar de esas pequeñas cosas. Menciona lo bonito que está el amanecer en ese momento, menciona cómo no ha podido verlo, precisamente por toda la muerte que ha causado, por ese ideal que cegaba su vista, por ese plan de eutanasia de la raza eldiana. Es decir, el miedo y la resignación a la muerte ha hecho que no pueda disfrutar de la vida. Y esos son sus últimos pensamientos, sus últimas palabras, antes de que Levi le corte la cabeza y acabe con el retumbar. Y vale, sí, quizás el desarrollo en cuanto a complejidad, de la manera en la que Zeke y Armin vuelven, en la que consiguen derrotar al retumbar, no sea la más elaborada, la más compleja, la más tergiversada, pero en cuanto a significado, creo que sí está muy bien realizada. Ya he leído a alguna gente que opina que pecan bastante de resolver todo con el valor de la amistad, con el discurso positivo de Armin. Y en parte tienen razón, con un discurso ha cambiado la mentalidad por completo del enemigo, entre comillas, porque sé que tenía su punto de vista y ha conseguido frenarle los pies al verdadero villano, que en este caso era Eren. Pero aún así no considero que haya sido un desarrollo sacado de la manga o un desarrollo inconsistente, sino todo lo contrario, ha conseguido hilar todos los puntos del discurso de Armin y la conversación con Zeke a lo que estaba ocurriendo en realidad. Porque si nos damos cuenta, Eren ha hecho un camino concreto, que es desde el punto de vista de Armin hasta el punto de vista de Zeke, por así decirlo, o hasta el punto de vista del miedo, de la resignación, de la muerte. Y por el contrario, Ymir ha recorrido el camino inverso, desde querer el exterminio, al igual que Eren, hasta ese punto de seguir queriendo estar conectada a la vida. Un punto que no había perdido nunca, pero que Armin y Zeke se lo recuerdan. Por lo tanto, creo que todo está bien hilado, creo que está cerrado, creo que está explicado y que tiene el fundamento suficiente y el poder o la carga narrativa suficiente como para explicar y para justificar ese desarrollo y ese final, entre comillas, porque no es para nada el final de la obra. Y termina esta primera parte del capítulo más lenta en cuanto a acción, por así decirlo, para entrar en una segunda parte llena de dinamismo. Consiguen dañar a Ymir y sacar a Armin y empieza la pelea donde todos los titanes regresan para ayudar a sus amigos. Regresan para cargar de nostalgia todo el capítulo porque muchos teníamos ganas de ver un último reencuentro, una despedida entre muchos personajes. Y no sé, ver cómo Berthold salva a Annie, cómo Marcel y Porco ayudan a Pieck, ayudan a Annie, ayudan a todos. Incluso el detalle del titán de ataque, del búho,
rompiendo a uno de los titanes como hacía con los barcos, me parece muy interesante y muy divertido. Pero aún así, hablando de detalles, el que más carga emocional lleva y el que yo creo que nos ha roto el corazón a muchísimos es en el momento en el que Jean va definitivamente a romper el cuello de Eren, a cortarle la cabeza para derrotarle. Cuando le llama idiota suicida, se nos cae el mundo porque fue un momento que nos trasladó a un pasado lleno de nostalgia, a un pasado donde el personaje de Eren todavía no había perdido la esperanza por la humanidad, donde todavía quedaban en él atisbos de humanidad, precisamente. Y por eso digo que todo está hilado, que está muy bien desarrollado este capítulo, porque al final apelan a la esperanza ya inexistente en Eren por la humanidad, a esa esperanza de la que hablaba Armin al inicio del capítulo. Jan finalmente le corta el cuello a Eren y el titán fundador intenta seguir alcanzando la cabeza de este personaje para retomar todo lo que estaba teniendo lugar. Y en este momento aparece Reiner para frenarlo, para detener de nuevo el retumbar, para evitar que prosiga más bien y para incluso sacrificarse si es necesario. Todo el mundo huye de la escena, todo el mundo se aleja porque Armin se va a transformar en el titán colosal y va a destrozar a Eren. Es probable que Reiner, como dicen, pueda soportar este ataque al ser el titán acorazado, pero no hay 100% de seguridad en que esto suceda. Y aún así la frase de Reiner está preparado para las consecuencias es que el siguiente capítulo va a ser muy duro. El siguiente capítulo va a ser muy duro. Antes de hablar de esto y de detenernos en ese punto, vemos una de las últimas escenas, bueno, la última concretamente, en la que Armin se comienza a transformar en titán y dice la frase adiós, Eren. Súper duro, porque estamos viendo la destrucción de parte fundamental del pasado de Armin. Estamos viendo cómo Armin va a destruir parte de sus recuerdos, parte de su ser, parte de su esencia, ya que Eren formó parte de ella desde el principio. Y no sé hasta qué punto estamos viendo un triple final. Es aquí cuando retomamos lo que decía al inicio del episodio de esos dos posibles desenlaces. Uno de ellos es en el que los tres personajes que se han quedado van a morir. Yo creo que Armin, Reiner y Eren tienen perfectamente todas las papeletas para morir. Eren por cuestiones lógicas, al final es el que está atentando contra la humanidad y si muere pues todo eso acaba y la humanidad puede recomponerse y comenzar de nuevo. Reiner porque está listo para aceptar las consecuencias, está listo para morir, lleva muchos capítulos listo para morir. Hay cosas que no se perdona y no sé hasta qué punto estamos viendo uno de los últimos momentos de Reiner, un sacrificio que realmente es el final que él tanto anhela. Y por último estamos viendo un sacrificio de Armin. No sé hasta qué punto va a ser solo de esos recuerdos, de ese pasado, o puede llegar a ser incluso un sacrificio de su vida. Porque una cosa que puede ocurrir es que Eren muera, no sabemos si con Reiner o no, pero en el que la humanidad pueda recomponerse, pueda comenzar de nuevo. Veíamos en capítulos anteriores cuando toda la humanidad veía el retumbar, cuando el retumbar estaba avanzando, cómo se arrepentían de todo lo que había ocurrido. Las generaciones de adultos reclamaban una segunda oportunidad para poder enmendar todos sus errores, para poder dar esperanza a las próximas generaciones, para obviar el odio, para obviar las diferencias entre eldianos y el resto de la humanidad o entre las guerras entre diferentes países. Y todo esto tendría sentido si finalmente podemos verlo, si finalmente podemos comprobar si la humanidad es capaz de sobreponerse a todo lo que ha sucedido, si es capaz de apartar sus diferencias, de apartar su pasado sangriento y lleno de muerte por un nuevo mundo, una nueva esperanza. Y veríamos pues esa reconciliación entre eldianos y el resto del mundo, entre marleyanos y eldianos, y donde toda la humanidad de nuevo pues empezaría de cero. O también puede suceder que no consigan matar a Eren, y esto es una opción que cada vez cobra más fuerza porque me resultaría muy extraño que sea tan sencillo dar ese golpe final. Creo que Eren tiene todavía posibilidades de sobrevivir y me da miedo pensar que ese futuro, que ese arrepentimiento de la humanidad llegue demasiado tarde y que todo por lo que han luchado no tenga un futuro, no tenga la oportunidad de verse desarrollado, de que tenga lugar. Veremos qué ocurre. Creo que en el siguiente capítulo es donde se decide realmente el final. Y ya el 139 será las consecuencias de ese final, el qué ocurre después. Y entendiendo final como si Eren va a morir, si no va a morir, si la humanidad sigue viéndose en peligro o no. Y creo que el capítulo más importante en cuanto a la historia va a ser el 138 y que el 139 será simplemente
cerrando todo lo que ha ocurrido en el 138. A mí me gustaría sinceramente en el 139 que hubiera tiempo suficiente como para haber desarrollado todo lo que ocurra después, bien ocurra una cosa o bien ocurra otra. Así que como digo, en los próximos meses, bueno, el mes que viene, en marzo y en abril, subiré probablemente un vídeo similar a este, hablando y analizando lo sucedido en el capítulo del manga de Shingeki no Kyojin. Así que os recuerdo que os podéis suscribir al canal si no lo estáis, podéis darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo, por supuesto, si os ha parecido interesante. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.